¿Qué tal, comunidad de Ingeniería Biomédica? Yo soy Ricardo García de Biomedical Teachings. El día de hoy vamos a generar un código de programación utilizando MATLAB que nos permita analizar, acondicionar y procesar una señal de fotopletismografía, que recuerden que este tipo de señales busca precisamente extraer los latidos del corazón utilizando técnicas como por ejemplo, instrumentos como la luz. Entonces, en la descripción de este video ustedes van a poder encontrar los materiales que vamos a estar utilizando a lo largo de esta actividad, y el primero de ellos es este archivo txt que lleva por nombre sujeto 01-fpg, que es un archivo que posee precisamente las variaciones en voltaje del sensor de fotopletismografía que refleja los latidos del corazón. Entonces ustedes pueden observar que en la primera columna pues está toda esa información, que es bastante, ya que la tasa de muestreo utilizada para adquirir estos datos fue de 100 Hz, quiere decir que tenemos 100 muestras por cada segundo. Y del lado derecho, o sea en la columna número 2, obtenemos un vector de datos que reflejan el vector de tiempo. Este vector refleja datos que van desde 0 hasta 150 segundos. Quiere decir que obtuvimos un registro de 150 segundos para este propósito. El objetivo del estudio de la adquisición de este archivo fue precisamente adquirir los latidos del corazón de un paciente que fue estimulado con un, vaya la redundancia, con un estímulo emocional, y buscamos de alguna manera tratar de analizar esa señal para obtener una gráfica conocida como tacograma, la cual nos refleja precisamente las variaciones en frecuencia a lo largo del tiempo, las variaciones en la cantidad de latidos que tuvo el paciente por segundo a lo largo de todo el estudio. Entonces, como ustedes pueden observar, a partir del segundo 50 tenemos el estímulo emocional que es presentado a este sujeto a través de ambientes de realidad virtual, y podemos observar que los latidos del corazón aumentan, ¿sí? Entonces, esto está relacionado precisamente con este fenómeno, pero para llegar a esta gráfica necesitamos hacer mucho procesamiento, ¿sí? Pero van a ser en sencillos pasos. Por aquí este documento se los comparto para que puedan ver más o menos cuál es la intención de realizar esta actividad, ¿no? Muy bien, entonces dirijámonos al programa de MATLAB, y dentro de las primeras líneas de código que vamos a escribir son las siguientes tres: clc, clear all y close all. La primera instrucción me va a permitir mantener un command window bastante limpio. Me elimina toda la información que pueda aparecer en ella. Por ejemplo, en el caso de que estemos buscando alguna función, por ejemplo una como esta, que nos aparezca todo ese texto, pues simplemente a nosotros al codificar clc eliminamos toda esa información. De la misma forma, utilizar clear all nos va a eliminar todas las variables que tengamos en el workspace. Y por último, close all me va a permitir cerrar todas las gráficas que me vaya a ir generando este código y que no me vayan a estorbar para las siguientes ejecuciones que haga del mismo. Bien, vamos a acomodar todo esto en una misma línea. Y ahora el primer paso que vamos a realizar para poder procesar esta señal es leer precisamente esos datos. Una vez que nosotros hayamos generado nuestro script de MATLAB, hay que guardarlo con un nombre específico. Vamos a ponerle por ejemplo análisis FPG de fotopletismografía, o PPG en inglés. Ya está guardado. Recuerden que los scripts se generan como archivos .m, y lo que vamos a hacer es leer el archivo de texto. ¿Cómo hacemos esto? Primero generamos una variable y le vamos a asignar la siguiente instrucción: load. Vamos a cargar entre comillas dobles, vamos a escribir el nombre del archivo txt, ¿sí? Tal cual como esté, con mayúsculas, minúsculas, guión bajos, etcétera. Entonces vamos a poner sujeto 01-fpg, y también hay que agregar la extensión de este archivo. Puede ser un archivo de tipo Excel, de tipo .mat, de tipo txt, como lo es en este caso, .txt. Vamos a cerrar la instrucción con punto y coma y vamos a ir añadiendo comentarios. Esta línea de código lo que va a hacer es leer o cargar los datos de análisis. Muy bien. Una vez escrito esto, lo que sigue pues vamos a extraer la información de este vector.
Recuerden que en nuestra variable x se va a almacenar toda la información que esté en el archivo txt. Y como les había comentado al principio, pues este archivo genera dos columnas. La primera hace referencia pues a la señal de fotopletismografía, y la otra es un vector de tiempo que va desde 0 hasta 150 segundos. Vamos a poner unas notas por aquí para que no se nos olvide esa información. Vamos a poner tiempo de adquisición es igual a 150 segundos. Y por acá vamos a poner frecuencia de muestreo de este archivo txt es igual a 100 Hz. Es una información muy importante. Además, como ya les comenté este caso en particular, se presenta un estímulo emocional a partir del segundo número 50. Vamos a ponerle a partir del segundo 50. Muy bien. Solamente son notas para que no se nos olvide qué información estamos utilizando, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahora hay que crear nuevas variables que nos permitan extraer precisamente la información de cada una de estas columnas. Para ello lo que voy a hacer es una nueva variable que se llame ppg, de fotopletismografía en inglés, y le voy a asignar la variable donde están todos los datos, que en este caso es x, y entre paréntesis yo voy a agarrar todas las filas, ¿sí? Recuerden que las filas son estas que están del lado izquierdo. Todas las filas, pero de la columna número 1, que es el indicador que está aquí arriba. ¿Cómo hago eso? Para decirle todas las filas, voy a poner 2 puntos, coma, y le voy a indicar qué columna, ¿sí? Recuerden que en MATLAB, como estamos trabajando con matrices, vectores, primero tenemos que darle la instrucción de qué filas y de qué columnas. Entonces, todas las filas, columna número 1. ¿De acuerdo? Vamos a poner una nota por aquí, y aquí vamos a poner datos del sensor FPG. Después, una variable que se llame vector de tiempo, o bueno, VT, le voy a asignar una instrucción similar, donde quiero todas las filas, pero ahora la columna número 2. Entonces aquí voy a poner vector de tiempo. Muy bien. Vamos a cargar este programa, y se nos van a crear nuestras variables que van a estar visibles aquí en el workspace. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bien, pues hay que graficar estas señales, ¿no? Para ver si es cierto que esta extracción de información es correcta. Entonces vamos a poner aquí un figure para crear una nueva figura, y voy a plotear precisamente los datos que están en X, que deberían de ser los del vector de tiempo, versus los datos del sensor, del PPG. Vamos a correr este programa y podrán observar que la gráfica que me genera es precisamente la señal, que va de 0 a 150 y que tiene variaciones de voltaje que van desde 2.52 volts hasta 2.64. Dicen, bueno, ahí están los latidos. Hay que hacer un pequeño zoom a esta gráfica, ¿no? Para visualizarlos de una mejor manera. Para ello voy a escribir esta línea de código que se llama xlim, que es una función ya predefinida de MATLAB, y me pide límites para el eje de las X, ¿sí? Que va a ser lo único que voy a mostrar en mi gráfica, sin eliminarlos. Solamente es una cuestión de formato. Entonces voy a abrir paréntesis, voy a abrir también los corchetes para establecer un ancho de la gráfica, o los límites, y le voy a poner que vaya de 0 a 10 segundos, nada más. Entonces volvemos a graficar esto, y esta gráfica pues ya nos muestra a mucho más detalle cuáles son los latidos de nuestro corazón, ¿no? Se puede observar con mucha precisión estos picos que corresponden al intervalo R. Recuerden que los latidos del corazón pueden traducirse con estas etiquetas que son P, Q, R, S, T. Entonces el pico R, por decirlo de alguna manera, corresponde precisamente a cuando el corazón late, ¿sí? Para no entrar en mucho detalle sobre todo el funcionamiento del corazón, esta es la información que nos interesa, ¿sí? Y como les comentaba, esta información no se elimina, sino que el xlim simplemente me permite establecer un rango de datos donde voy a visualizar. ¿Sí? Esta señal se va a extender hasta 150 segundos. Pero como pueden observar, pues existen algunos componentes de ruido, tiene una tasa de muestreo demasiado alta para el fenómeno que estamos estudiando, y entre otros fenómenos que vamos a intentar procesar más adelante. Bien, entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues tenemos que hacer que esta señal se vea mucho mejor. Entonces necesitamos hacer una etapa de filtrado para que la señal tenga un aspecto mucho mejor y podamos hacer un procesamiento muchísimo más eficaz.
para poder, recuerden que el objetivo de este trabajo es poder adquirir una gráfica de tacograma que nos muestre las variaciones en frecuencia a lo largo del tiempo, de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo podemos procesar esta señal? Primero que nada, en la misma variable le voy a asignar la siguiente instrucción: ppg menos la media de ppg de la misma señal. Esta instrucción, ¿qué quiere decir? Resulta que muchas de las señales que ustedes adquieren con sensores, ya sean de estos sensores que están construidos específicamente para el Arduino, por ejemplo, tienen, pues ya ven, se alimentan con corriente directa, pueden utilizar baterías para alimentar a sus sensores o todo el circuito que esté diseñado, y pueden existir algunas corrientes que puedan mezclarse con la señal de salida. Entonces se puede generar un efecto de offset. Quiere decir, por ejemplo, que si nosotros adquirimos una señal, por ejemplo en este caso de los latidos del corazón, esperaríamos que pues se dibuje más o menos a esta altura, ¿no? En el eje de las X, pero en el eje de las Y, que esté muy próximo a 0. Pero resulta que muchas de las señales llegan a graficarse pues en una escala de las Y un poco más arriba, ¿sí? Por ejemplo, en este dato que vamos a ponerle, no sé, 2.5 volts. Y resulta que esta distancia que hay desde este punto a este punto, y que se le conoce como un offset, es un componente de ruido de precisamente la alimentación que nosotros utilizamos para que funcionen nuestros circuitos. Entonces, si nosotros calculamos la media de esta señal, nos va a dar que la media es precisamente una línea que está relacionada con el nivel de offset, con el nivel de este componente de corriente directa. Entonces, si lo eliminamos, vamos a poder asegurar que la señal se dibuje donde debería. Sí, esto es muy importante. Incluso también para cuando estemos intentando controlar una prótesis, puede ser que nuestro punto de referencia aumente o disminuya en función de estas corrientes de fuga o estos ruidos que pueden mezclarse con nuestra señal. Y para eliminarlo, como les comento, pues es tan sencillo como eliminar su media. Entonces aquí vamos a poner como comentario: eliminación del componente DC, de corriente directa en inglés. Ok, una vez hecho esto, ahora lo que sigue es poder aplicar un filtro a esta señal. Entonces, para hacer un filtro en MATLAB, no les quiero hacer el cuento largo, se hace por dos etapas. Es el filtro más sencillo que podemos desarrollar aquí en esta interfaz. La primera etapa consiste en el diseñar un filtro. Entonces vamos a poner aquí como comentario: diseño del filtro, y vamos a poner la siguiente instrucción. Vamos a, primero que nada, abrir un corchete y vamos a poner las letras B, A, y le vamos a asignar la instrucción booder. Y déjenles explico qué significa. Primero que nada, hay que recordar que, por ejemplo, aplicar un filtro en bioseñales, vamos a verlo de esta manera muy simplificada. Ustedes tienen un vector de datos X, ¿sí?, que tiene pues muchísima información, ¿no?, a manera de un vector, ¿sí?, por ejemplo. Y cuando ustedes quieren filtrar una señal que tenga mucho ruido, por ejemplo algo como esto, y esperarían obtener una señal así, ustedes la pasan por una etapa de filtro, ¿no? Vamos a ponerle que es nuestro filtro. Pero matemáticamente hablando, resulta que esta señal X simplemente lo que hace cuando se mete a esta cajita del filtro es multiplicar la señal que quieres filtrar, digamos, por una fracción que tiene coeficientes que les vamos a llamar en el numerador B, y a los del denominador les vamos a llamar A. Entonces el resultado de esa multiplicación va a ser una nueva señal que le vamos a llamar Y, que precisamente tiene que ver con la señal pero ya filtrada en función de estos coeficientes que nosotros determinamos en esta fracción. Es una manera muy simple y muy vaga de entenderlo, pero para no entrar en mucho detalle, confíen en lo que les comento, que es meramente multiplicar como si fuera por una fracción. Entonces en MATLAB nosotros tenemos que identificar cuáles son esos coeficientes B y cuáles son esos coeficientes A. Entonces utilizamos un filtro de tipo Booderword, por eso la instrucción booder,
que nos pide la siguiente información. Primero que nada, el orden del filtro. ¿A qué orden es suficiente para filtrar esa señal? Pues vamos a poner un orden 2. Después me pide la frecuencia de corte. ¿A qué frecuencia de corte necesito yo filtrar esta señal? Bueno, específicamente esta señal de fotoplatismografía tiene un componente de ruido bastante bajo. Esta señal está dibujada como si estuviera en una montaña rusa. Me doy a entender de la siguiente manera. Tenemos ahí los latidos, y aunque es muy sutil, en algún momento ustedes van a poder observar que la señal tiene como si fuera unas variaciones muy lentas a lo largo del tiempo. Entonces, si hacemos análisis con Fourier, podemos observar que existe un componente que es bastante pequeño, más o menos es como de 0.01 Hz. ¿Sí? Es una señal muy lenta, y es posible visualizarla porque tenemos un vector de tiempo bastante extenso, ¿no? Porque va desde 0 hasta 150 segundos. Entonces simplemente yo voy a poner 0.02, que sea mi frecuencia de corte, y le voy a decir que quiero un filtro de tipo pasa altas, o sea que todo lo que está arriba de ese punto 0.02 va a pasar, y todo lo que esté debajo de este umbral, de esta frecuencia de corte, pues se va a eliminar prácticamente. ¿Sale? Entonces, así es como se diseña un filtro en MATLAB de manera muy simple. Pones qué tipo de filtro quieres, porque recuerden que existen diferentes respuestas en los diferentes tipos de filtros. ¿Cuál es el orden del filtro? Tu frecuencia de corte y qué tipo de filtro quieres. Pasa altas. Si quieres un pasa bajas, ponemos un low. Si quieres un rechaza bandas, ponemos stop, por ejemplo. Pero en este caso buscamos que sea un pasa altas. Esta es la primera etapa para hacer el filtro, que es diseñarlo. Diseño del filtro. Ok, ahora lo que sigue es implementar precisamente esos coeficientes para obtener nuestra señal filtrada. Entonces yo voy a crear una señal que se llame ppg-fil, que es mi señal filtrada de fotoplatismografía, y voy a poner la siguiente instrucción. Voy a poner el comando filt y le voy a poner la señal que quiero filtrar, que en este caso es ppg, que es la que está acá arriba, y después le voy a dar los coeficientes b y después los coeficientes a. Por eso es importante calcularlos en la etapa de arriba. Entonces aquí voy a poner como nota implementación del filtro. ¿Sale? Entonces ppg-fil va a tener la instrucción que se llama fill, que básicamente es lo que va a hacer es multiplicar nuestra señal ppg por estos coeficientes, por esta fracción, y me va a entregar pues una señal filtrada. ¿Sale? Entonces, para visualizar esto, dentro de esta misma figura donde ploteamos la señal en crudo, la señal sin procesar, la señal original, como la quieran llamar, voy a poner la siguiente instrucción. Voy a poner un hold on para en esa misma figura yo poder graficar esta señal filtrada. Entonces voy a poner plot, vector de tiempo, coma, ppg-fil. ¿Sale? Y vamos a imprimir esta gráfica. A ver, por aquí nos apareció un pequeño error. Vamos a revisar de qué trata. Ok. El error que me muestra aquí en MATLAB, resulta que pusimos malas instrucciones. Hay que poner primero los coeficientes b en la función de fill, los coeficientes a, y después hay que poner la señal que queremos filtrar. Entonces ahora sí, si nosotros corremos este código, ya podemos observar que esta señal precisamente está filtrada. Entonces bien, ¿por qué utilizar la instrucción fill y tal vez no la instrucción filter, que también es una instrucción que nos permite implementar estos coeficientes para poder filtrar una señal? Chequen que implementando fill tenemos una señal que está sincronizada con la señal filtrada, una señal filtrada sincronizada con la señal original. Si nosotros implementamos la instrucción filter para implementar el filtro, se darán cuenta que obtenemos otro comportamiento del filtro, pero aparte tenemos una desincronización. Tenemos un desplazamiento en el eje de las X que puede ser importante a la hora de nosotros analizar en qué posición exacta está este punto a lo largo del tiempo, y eso pues puede entorpecer nuestros resultados. Entonces mi recomendación es utilizar para este propósito el comando fill.
¿sale? Que nos da una señal más o menos como esta. Ahora nuevamente hay que comentar que aún siguen existiendo estos componentes de altas frecuencias, que son como picos muy rápidos, porque bueno, pues implementamos un pasaaltas, no un pasabanda. Entonces estos componentes de altas frecuencias los podemos limar de alguna manera, así tal cual como suena, ¿no? Podemos hacer que la señal se dibuje de una manera más suave, más uniforme. ¿Cómo logramos esto? Implementando otro filtro. Entonces en esta misma variable de ppg-fill vamos a asignarle la instrucción moveMin, en donde nosotros vamos a implementar un filtro de media móvil, que lo que hace es tomar, dependiendo de un factor que nosotros determinamos a continuación, toma tantas muestras hacia un lado como hacia otro y las promedia y te genera solamente una muestra. Después se pasa a la siguiente y hace exactamente el mismo comportamiento, de tal forma que te da una forma generalizada de la señal que procesaste, así como si fuera la envolvente de esta. Entonces vamos a ponerle: quiero que apliques un filtro de media móvil a la señal ppg-fill con un factor de filtro de media móvil de 25. Entonces vamos a plotear esta imagen, esa figura, y se darán cuenta que, bueno, la señal azul es la señal cruda u original y la señal que está de color naranja es precisamente la señal pero filtrada con este comando de media móvil, ¿no? Tenemos un comportamiento más generalizado de lo que está sucediendo y ya no existen estas asperezas. Hay que tener mucho cuidado con la implementación de este filtro porque, por ejemplo, si le damos un factor de 250, se va a promediar de más y prácticamente esta señal va a perder muchísima amplitud. Y ahí sí, de plano ya no entendemos en qué momento ocurren los latidos del corazón. Entonces vamos a dejar este factor en 25. Si queremos darle un poquito más de formato a nuestra gráfica, nosotros vamos a poder escribir las siguientes instrucciones. Por ejemplo, xlabel, para darle una etiqueta en el eje de las X, y vamos a ponerle que es el tiempo, por ejemplo, el tiempo en segundos. Para el eje de las Y vamos a ponerle que es el voltaje, label, y vamos a poner voltaje. Recuerden que todas estas cuestiones de texto hay que incluirlas dentro de comillas simples o comillas dobles. Por acá vamos a poner el título de la gráfica, que va a ser en este caso la señal cruda versus una señal acondicionada. Y por último, si queremos que tenga un cuadrito donde nos indique qué línea y qué color corresponde a cada una de las señales, vamos a poner la función legend, y entre comillas simples vamos a escribir primero que nada la primer gráfica que aparece, que en este caso es la señal original, la señal cruda. Entonces vamos a ponerle que esta es señal cruda, vamos a darle coma, y entre comillas simples nuevamente vamos a escribir la siguiente que aparece, que en este caso es la señal acondicionada. Me faltó aquí una O, acondicionada, punto y coma. Y por último vamos a poner la rendija, ¿no? Para que se vea bonita, grid on. Entonces chequen, ya esta gráfica tiene mucho formato y esta ya se puede incluir en un reporte. Tenemos la etiqueta de las X, la etiqueta de las Y, un título, y tenemos aquí la leyenda, las etiquetas que me indica que la línea continua de color azul corresponde a la señal cruda y la línea continua de color naranja corresponde a la señal acondicionada. Entonces pueden cambiar el grosor de la línea, pueden cambiar el color, cómo se plotea la línea, si son puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces bien, hasta aquí ya cumplimos con uno de los pasos que son importantes para poder obtener nuestra señal de tacograma. ¿De acuerdo? Entonces solamente voy a agregar aquí una nota: filtro de media móvil, y pasaremos a lo siguiente. Una vez que ya tenemos nuestra señal sin asperezas, es una señal que es bastante interpretable. Ahora lo que sigue es encontrar la siguiente información. Si yo tengo una señal que me muestra unos picos bien notorios, como estos, yo lo que debería de hacer es establecer, por ejemplo, un umbral, ¿sí? Que bueno, será un algoritmo donde a partir de un umbral yo pueda detectar cada uno de estos picos, ¿sí?
para saber precisamente en dónde están los latidos del corazón a lo largo del tiempo, ¿sí? Es voltaje versus tiempo. Entonces, una vez identificados estos picos, estos latidos, yo lo que debería de hacer es calcular la distancia que hay entre pico y pico, o básicamente lo que se conoce como el periodo. Vamos a ponerle una T mayúscula, ¿no? El periodo, vamos a ponerle T es igual al periodo. Y recuerden que existen unas fórmulas que relacionan el periodo con la frecuencia, y el tacograma pues es una gráfica de frecuencias, ¿no? Entonces me interesaría también calcular la frecuencia. Para ello simplemente constaría de sacar el inverso del periodo para obtener la frecuencia, ¿sí? Por eso es importante, primero que nada, identificar los picos R, calcular en dónde están posicionados, cuál es su distancia, cuál es la diferencia entre punto y punto, entre estas distancias, y después sacar el inverso para poder obtener la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, después de eso, yo debería tener una gráfica que me muestre la frecuencia versus el tiempo, que sería más o menos como esto, donde yo a partir de un punto debería de observar cambios precisamente en los latidos del corazón que me indiquen que el sujeto está experimentando una emoción, ¿de acuerdo? Entonces vamos a desarrollar primero que nada este algoritmo que es el algoritmo de Find Peaks, ¿sí? De encontrar los picos. Entonces, en este sentido, vamos a poner aquí una nota: algoritmo de detección de picos o latidos cardíacos, ¿sí? De picos R, de ondas R, como le quieran llamar. Entonces, en MATLAB existe una instrucción que se llama así tal cual Find Peaks, encuentra los picos de un vector de datos, que en este caso es de la ppg-field, de nuestra señal filtrada, y nosotros vamos a poderle dar diferentes parámetros. La que a nosotros nos interesa, voy a poner aquí help find peaks, es una configuración de esta función, déjeme buscarla, que tiene que ver con esta instrucción de aquí, MindPeak-Height, que nos dice lo siguiente: esta instrucción de Find Peaks, pero poniéndole esta instrucción de MindPeak-Height, dice que encuentra únicamente aquellos picos que son más grandes, que vamos a decirle que un umbral de datos. Entonces, esto cumple precisamente con los requisitos que les acabo de mostrar en esta primera figura. Entonces vamos a poner esas instrucciones. Vamos a ponerle es entre comillas simples, MindPeak-Height, ahí ya me lo da MATLAB. Y aquí yo debería de establecer cuál es el umbral. Entonces voy a poner aquí umbral y la vamos a codificar más arribita. Umbral es igual a, ahorita voy a poner un dato X, voy a poner 0.1 por ejemplo. No le hagan caso ahorita a este dato, simplemente es para que se almacene que se cree esta variable, pero ahorita no tiene sentido. Y fíjense, lo que hace FindPeaks es que en este vector de datos, ppg-field, va a encontrar todos los datos que sean mayores que el umbral. Y yo voy a poder guardar la siguiente información. Voy a poder guardar la información de los picos, o sea, de lo que está en el eje de las Y. Y también voy a poder guardar la información de las posiciones de estos picos, o sea, lo que está en el eje de las X. Toda esta información ya me la entrega FindPeaks. Ustedes pueden checarlo aquí en la documentación, ¿sí? Recuerden que siempre es muy útil poderle poner help después de la instrucción de MATLAB que quieren saber cómo utilizarla. Entonces, a partir del umbral, que en este caso lo definí aleatoriamente, yo puedo encontrar todos los picos que sobrepasen precisamente esta información. ¿Sale? Solamente que existe aquí un pequeño problema. Déjenme, vamos a cambiar aquí nuestra gráfica. Voy a comentar todo esto. Vamos a crear una nueva figura, donde voy a poner plot es igual a picos, perdón, a posición versus picos. Y vamos a graficar esto. Bueno, al parecer no nos quiere dar nada. Aquí dice que está vacío. Vamos a cambiar el umbral. Vamos a ponerle, no sé, 1.5. Ahora les explico lo que está sucediendo.
Bien, bueno, no nos deja graficar. Resulta pues que no podemos encontrar datos de nuestra señal de fotopletismografía que sean que estén muy relacionados con los picos de la onda R. ¿Por qué? Resulta que tenemos nuestra señal de los picos más o menos así, y nosotros ponemos un umbral a esta altura, por decir algo. Se supone que me debería de encontrar el pico que representa precisamente a esa onda R, pero como esta señal está muestreada, una tasa de muestreo bastante alta, en este caso son 100 Hz, quiere decir que voy a obtener un montonal de datos que me van a poder dibujar esta señal, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba del umbral. Y resulta que ese círculo grande no es el único que sobrepasó el umbral, y lo que está haciendo ahí el algoritmo es que se está haciendo bolas, porque no solamente me detecta este que está de color rojo, sino que ahora también me detecta este. Todos estos datos me los está detectando. ¿Por qué? Porque todos esos son más grandes que el umbral. Entonces esto representa un problema, porque a mí solamente me interesaría identificar el valor máximo en el eje de las Y de esos datos, que esa es una forma en la que podemos codificar este algoritmo. Pero hay una forma todavía muchísimo más sencilla. ¿Cuál es? Que simplemente esa gráfica, en lugar de dibujarla con tantos puntos, vamos a reducir la tasa de muestreo para únicamente tener muy poquitos datos que puedan dibujarme esta señal, y vamos a obtener una señal un poco más abrupta, pero que nos va a seguir teniendo el mismo comportamiento de los latidos del corazón, que básicamente es un pico. Y ahora sí, si yo le pregunto cuántos puntos sobrepasaron el umbral, va a decir solamente 1. Ah, excelente. Entonces solamente agarraremos ese punto. ¿Sale, vale? Entonces, para codificar esto, vamos a utilizar una instrucción que se llama downsampling, que es básicamente la reducción de la frecuencia de muestreo. Entonces, primero que nada voy a definir un factor de downsampling, que le vamos a llamar ds, de downsampling. Voy a asignarle el siguiente valor, voy a ponerle un 10. Y después, ahora sí, voy a poner ppg-ds, que va a ser mi señal de fotopletismografía, pero con esta reducción de la frecuencia de muestreo. Y le vamos a poner la instrucción downsample, ¿sí? Que precisamente me va a reducir la frecuencia de muestreo. Y le digo, quiero reducirle a la señal ppg-fill la tasa de muestreo en un factor de ds, que es la variable que tenemos arriba. Entonces, como ya vamos a reducir la tasa de muestreo, quiere decir que vamos a tener una frecuencia de muestreo diferente que la que está acá arriba, ¿no? Que fue la que hicimos aquí como una nota, que si quieren la podemos agregar aquí de manera codificada, o sea, en el MATLAB. fs es igual a 100, aquí le vamos a poner frecuencia de muestreo. Y ahora voy a generar una nueva variable, pero con mayúscula, fs es igual a fs minúscula entre el factor de downsampling. Entonces, con esto en fs mayúscula voy a obtener la nueva frecuencia de muestreo. Vamos a escribir estas notas por aquí. Nueva frecuencia de muestreo. Por aquí es la reducción de muestras. Vamos a arreglar aquí la ortografía. Y este es el factor de reducción de muestras. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Ahora que sigue, ahora sí, podemos utilizar este algoritmo de detección de picos, que lo voy a copiar y pegar, pero aquí en la parte de abajo, y voy a encontrar los picos, pero ahora no de ppg-fill, sino de la señal ppg-ds. Y antes de ello hay que establecer lo siguiente. Resulta que estas señales, como están en variaciones de voltaje, pues varían bastante, ¿no? Tienen datos que van desde 2.5 a, no sé, estoy inventando, hasta 3.6, por ejemplo. Pero imagínense que tuviéramos una cantidad enorme de señales que debemos de procesar. ¿Cómo nosotros podríamos homologar un umbral para todas estas señales? Pues bien sencillo, simplemente hay que normalizar esta señal. Hay muchas formas de normalizar. ¿Esto qué quiere decir?
Que por ejemplo, si yo tuviera una señal que va desde 0 hasta 5 y una señal que va de 0 hasta 50 y otra que vaya de 0 a 16, para todas ellas sería difícil homologar un umbral. Pero si yo modifico esto y ahora pongo que sean señales que vayan de 0 a 1, en todos los casos, independientemente de cuál fueron sus datos en el eje de la Y, esto me va a permitir ahora sí homologar un umbral para cada uno de ellos, que va a ser automático para todos, ¿no? De alguna manera. Entonces, en MATLAB podemos normalizar esta señal de la siguiente manera: ppg-fill, perdón, que ppg-ds va a ser igual a la misma señal ppg-ds entre la desviación estándar de esa señal ppg-ds. ¿Sale? Con esto ya aseguramos una normalización y ahora sí podemos establecer un umbral. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso vamos a dejar un umbral de 0.5 y ahora sí vamos a graficar qué es lo que está sucediendo. Vamos a poner figure, vamos a poner plot y primero que nada me gustaría visualizar mi ppg-ds, ¿sale? Vamos a poner aquí un hold on y vamos a poner plot, las posiciones de los picos y la información de esos picos. Vamos a ver qué nos entrega esta gráfica. Y bien, pues aquí ya podemos más o menos ver en dónde están posicionados esos picos, pero para visualizarlos de una mejor manera vamos a ponerle aquí coma, vamos a ponerle que se impriman como bolitas de color rojo, ¿sí? Círculos de color rojo. Y vamos a cambiar el límite solamente para ver los primeros 10 segundos. Pero aquí existe un problema. Resulta que así como está esta gráfica, solamente la estamos visualizando, pero en función de las muestras. Chequen que aquí se puede visualizar perfectamente que detectó todos los picos de esta señal. Todas las ondas R son estas bolitas de color rojo. Pero si yo en este caso, si yo pongo un XLIM de 0 a 10, pues no me va a mostrar los primeros 10 segundos, sino que me va a mostrar más bien las primeras 10 muestras. ¿Cómo hago esa conversión? Pues primero que nada hay que crear un nuevo vector de tiempo, ¿sí? Con la nueva frecuencia de muestreo. A este vector de tiempo le voy a poner BT2, por ejemplo, vector de tiempo 2. Y vamos a utilizar la instrucción linspace. Con esa instrucción yo voy a poder crear un vector de datos que vayan en un rango específico. Por ejemplo, quiero que vaya de 0 hasta 150 y que tenga esta cantidad de datos que equivalen a la longitud de datos que hay en ppg-ds. ¿De acuerdo? Entonces, esto me va a asegurar que este vector tenga la misma cantidad de datos que este de acá, ¿sí? Este y este van a tener la misma cantidad de datos. Ahora bien, vamos a poner entonces aquí bt, ppg-ds y se darán cuenta que la gráfica sale un poquito distinta. A ver, aquí es bt2. Precisamente porque los latidos del corazón que encontró FinePix están todavía en función de las muestras y no del tiempo. Entonces lo que voy a hacer es la siguiente instrucción. Vamos a ponerle posición en tiempo de los picos, PTP por ejemplo, y voy a poner que los datos que están en pos, que es la posición en X, la voy a dividir entre la nueva frecuencia de muestreo. Esta instrucción la voy a copiar y pegar arriba del plot para que ahora sí, aquí en esta instrucción yo pueda identificar en dónde están esos picos. ¿Sale? Pero ahora sí ya está en el tiempo. Ahora vamos a cambiar los límites de la gráfica para poder visualizarlos en el tiempo. Vamos a ver los primeros 10 segundos y chequen. Ahí se ve perfectamente en donde identificó los picos que están arriba de un umbral de 0.5, por ejemplo. ¿Sale? Este umbral lo pueden establecer en función del análisis de la señal ya con las muestras reducidas y ya normalizada con su desviación estándar. ¿De acuerdo? Y dicen, mira, por ejemplo, cada uno de los picos alcanza a sobrepasar el valor de 1. Entonces si ponemos 1 también funciona. Si ponemos 0 también funciona, pero a lo mejor va a haber algunos picos de estos de acá abajo que puedan sobrepasar ese umbral.
Entonces, eso es más o menos cómo podemos hacer este análisis. En este caso en particular yo digo 0.5 es suficiente porque pues ahí sobrepasan casi todos estos picos y ya solamente me detectaría en dónde están posicionados. Solamente chequen que existe un pequeño retraso en la cuestión de las muestras, pero no se preocupen porque esos valores pues no es tan significativo como antes, ¿sí? Bien, ahora ya que tenemos todo esto, déjenme comentarlo para que ustedes lo tengan por ahí disponible. Vamos a ponerle aquí, este es el umbral, este es la normalización y aquí le vamos a poner detección de picos. Aquí es un nuevo vector de tiempo, vamos a ponerlo aquí en su lateral y aquí vamos a tener que estas son las posiciones de los picos con la nueva frecuencia de muestreo. Muy bien, ahora que lo que sigue. Bien, pues lo que habíamos puesto en unas gráficas anteriores es que, ok, ya tengo identificados en dónde están posicionados esos picos a lo largo del tiempo, ¿sí? Ya solamente tengo un pico que está, por ejemplo, en esta posición y otro que está por esta posición. Entonces ahora lo que sigue es identificar cuál es la distancia que hay entre pico y pico, o sea, cuál es el periodo de esos picos. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a poner una variable que se llame t mayúscula y le voy a asignar la derivada. En este caso en MATLAB se codifica como diff con doble f. ¿La derivada de quién? De PTP. Porque recuerden, PTP es en dónde están la posición de los picos en el eje de las X. Y la diferencia entre estas posiciones, o la derivada, me va a dar el periodo, la distancia que hay entre pico y pico. Entonces aquí voy a poner este comentario. Distancia entre pico y pico, ¿sale? Entre cada una de las ondas R. Ahora bien, el tacograma se genera con la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de los latidos cardíacos. ¿Cómo sacamos la frecuencia? Pues ya que tenemos el periodo, que de hecho vamos a poner aquí entre paréntesis, podemos sacar el inverso para obtener la frecuencia cardíaca, F cardíaca. Vamos a ponerle F card. ¿Sí? O ¿saben qué? Para ser muy creativos vamos a ponerle F Hz, ¿no? De frecuencias y corazón. Ok. FHZ, ¿sale? Entonces vamos a poner 1 punto entre T, que es el inverso. ¿Por qué le pusimos punto? Resulta que queremos que cada uno de los datos que están en el vector T se dividan precisamente, se le saque el inverso. Si le quitamos el punto, lo que sucede es que agarramos todo el vector T y lo dividimos le sacamos el inverso, pero de manera general, y nosotros lo queremos de manera específica en cada una de las muestras. Entonces así aseguramos que obtengamos precisamente la frecuencia cardíaca, y esto ya lo podemos imprimir de la siguiente manera. Vamos a quitar esto, vamos a poner figure, plot, vamos a poner ahora un nuevo vector de tiempo, es importante, un linspace que vaya de 0 a 150 y que tenga la misma longitud de datos que FHZ. Entonces en plot voy a poner vector de tiempo 3, FHZ, ¿sí? Vamos a ponerle grid on. Vamos a ponerle en xlabel, que pues estamos hablando del tiempo, en segundos. Vamos a poner por acá glabel, que estamos hablando de la frecuencia en hertz. Vamos a ponerlo completo, frecuencia cardíaca. Esto lo vamos a mandar abajo. Y le vamos a poner como título tacograma. ¿De acuerdo? Vamos a poner creo que con esto basta. Muy bien. Vamos a correr esto. Y observamos que ya tenemos una señal de tacograma. Pero resulta que esta señal pues tiene unas variaciones que son en estos casos un poco bruscas. Entonces nos interesaría a nosotros poder obtener un envolvente de esta señal, un comportamiento generalizado. Que recuerden, esto ya lo habíamos hecho en la línea número 22 con el comando movemin. Entonces aquí abajito, dejen comento esta línea, vamos a poner vector de tiempo para la frecuencia cardíaca.
Y vamos a poner aquí en esta misma señal FHZ es igual a moveMin. ¿De quién? De esa misma señal, con un factor promediado de 25, por ejemplo. Entonces corremos este código y obtenemos una señal un poco más suavizada, ¿de acuerdo? Y esta gráfica se entiende muchísimo mejor que la anterior. ¿Y qué quiere decir? Resulta que esta información fue adquirida mientras un sujeto experimentaba una emoción, un estímulo emocional, que fue presentado a partir del segundo 50, que de hecho sería importante que lo indicáramos en la gráfica. Entonces déjeme hacer esta instrucción. Vamos a poner un hold on. En esta misma figura quiero graficar una línea, entonces ponemos line, abrimos paréntesis, y para poder utilizar este comando hay que abrir corchetes para identificar los límites en X. Le ponemos una coma y abrimos otro corchete para identificar los límites en Y. Como en X siempre se va a mantener en 50, pues vamos a ponerle 50-50. Y en Y pues simplemente lo que vamos a hacer es extenderla mucho hacia abajo y mucho hacia arriba, mucho más que la señal que se imprime aquí en tacograma. Por ejemplo, si yo le pongo que el límite mínimo sea 1, pues sobrepasa la gráfica. Y el límite de acá arriba, si le pongo, no sé, que sea arriba de 1.6, pues es excelente, ¿no? Entonces vamos a ponerle menos 10 a 10, por decir algo, ¿no? Quiere decir que la línea se va a extender desde menos 10 hasta 10, ¿sale? Y le voy a poner un poquito de formato, voy a cambiarle el color, voy a ponerle que sea de color negro, y voy a ponerle el tipo de línea, line style, que sea como esta, que es como punteadita, ¿sale? Entonces si yo corro esto, pues la gráfica se va a extender desde menos 10 hasta 10. Entonces si yo le pongo un YLIM, un límite ahora en Y, que vaya de 1 hasta 1.6, entonces ya obtengo la gráfica anterior, pero pues de una forma muchísimo mejor para visualizar y tratar de comprender qué es lo que sucede. También vamos a agregar un legend para decir que la línea continua de color azul pues es la señal de tacograma, y la línea punteada pues es el estímulo emocional. Que no lo he mencionado, pero el estímulo emocional buscaba adquirir la emoción de la felicidad, y en el estado del arte se relaciona que un aumento en la frecuencia cardíaca establece que la persona experimenta precisamente felicidad. Entonces chequen que al principio, antes del estímulo, la frecuencia cardíaca pues estaba aproximadamente entre 1.3, quiere decir que la persona tenía su corazón latía de tal forma que era 1.3 latidos por segundo más o menos, ¿sale? Tenemos por acá que la señal cada vez iba bajando, estaba como un estado de relajación o tal vez un poco de nerviosismo, y de repente cuando se presenta el estímulo emocional a partir del segundo 50, vemos que la frecuencia de muestreo aumenta a tal punto que, digamos, el punto máximo es 1.5. Quiere decir que casi se dobla la frecuencia cardíaca, ¿no? Aumentó bastante, y aquí se refleja perfectamente. Y una vez que va pasando el tiempo, digamos, pues todo lo que queda de la adquisición de esta señal, la persona regresó a un estado base. Incluso se regresó a un estado que es muchísimo menor que el que obtuvo al principio. Quiere decir que la persona en algún momento se llegó a relajar, ¿de acuerdo? Entonces, esta información es importante que se procese de esta forma, porque así podemos dar interpretaciones de esta naturaleza. Entonces, la chamba de las ingenieras y los ingenieros biomédicos es procesar, adquirir, acondicionar, de tal forma que podamos obtener este tipo de resultados y que especialistas puedan dar interpretaciones de estos mismos. O en este caso, si están en este ámbito de la investigación, que ustedes puedan escribir qué es lo que está sucediendo con esta información. Y pues bien, esto sería todo lo que les tenía que mostrar el día de hoy. Todos los archivos están disponibles nuevamente en la descripción de este video. Los invito a seguirme en mis redes sociales para más contenido de esta naturaleza, que vamos a tratar de subir un poco más frecuente, ¿sale? Entonces espero que estos ejemplos les funcionen. Cualquier duda, comentario o retroalimentación que nos quisieran dar, estaremos encantados de recibirla a través de los comentarios en todas nuestras redes sociales. Entonces, hasta aquí me despido y nos veremos en un siguiente video. Hasta luego.